Cuando se presentan dudas sobre límites prediales o invasión de propiedades entre particulares, existen procesos legales para esclarecerlas. Esto de acuerdo, por supuesto, a los marcos jurídicos de cada nación. También hay procesos establecidos para disputas territoriales entre ciudades o incluso provincias o estados. Pero, ¿qué ocurre cuando la disputa es entre naciones? El caso más reciente en América Latina se reactivó a altos niveles entre Costa Rica y Nicaragua, situación que motivó la intervención de naciones amigas y de organismos internacionales, porque en el mundo también hay instancias que trabajan jurídica y diplomáticamente para resolver casos como este, que de un momento a otro acaparan la escena mundial. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esta disputa territorial que motivó el desplazamiento de tropas nicaragüenses hasta el punto en conflicto? ¿Hay aspectos políticos detrás de la decisión del gobierno de Daniel Ortega? ¿Cuáles han sido los alegatos de Costa Rica? ¿Cuál el proceso entablado por el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla? Y finalmente, ¿cuál fue el elemento por el que la Organización de Estados Americanos tuvo que intervenir no en un conflicto de límites, sino de soberanía? Las respuestas con nuestros expertos invitados, pero antes del análisis y el contexto, revisemos algunos de los capítulos más recientes de esta historia en nuestra bitácora de vuelo. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, incluyó a Nicaragua entre los enemigos de esta nación centroamericana. La jefa de Estado dijo además que luego de la única conversación vía telefónica entre ella y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ocurrida el mes pasado en el marco del presente conflicto limítrofe binacional, dialogaría nuevamente con el gobernante solamente en presencia de testigos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió con carácter de urgencia al Congreso un paquete de leyes sobre defensa y seguridad que le darían mayores facultades para movilizar hombres y recursos en caso de conflicto, en medio de la disputa con Costa Rica. Las propuestas levantaron críticas tanto internas por parte de la oposición en el Congreso como en Costa Rica. Lejos de un posible acuerdo en el diferendo entre Nicaragua y Costa Rica por el dragado del río San Juan, que divide territorialmente a las dos naciones, ahora existe un nuevo conflicto, pero entre Nicaragua y Honduras. El presidente hondureño Porfirio Lobo señaló que investigará una denuncia en contra de su país por parte de Nicaragua por la supuesta ocupación de sectores camaroneros en la frontera. Pero este conflicto limítrofe no es nuevo en la historia de Costa Rica y Nicaragua. El elemento militar sí, efectivamente, lo revivió en la escena global. Aquí, la evolución de la situación desde el 18 de octubre reciente, cuando las máquinas de dragado en un río fronterizo, Nicaragua pasó a las fuerzas militares y Costa Rica de la inacción a pedir la intervención de la OEA y la Corte Internacional. El 18 de octubre, Nicaragua inició labores de limpieza del río San Juan, con la draga Soberanía. Sin embargo, esto despertó un conflicto de hace más de siglo y medio con Costa Rica. El río San Juan y la isla Calero son considerados territorio nicaragüense, definido en el Tratado Jerez-Cañas, firmado en 1858, y por el laudo Cleveland en 1888, además ratificado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio del 2009, en donde también aclaran lo manifestado desde el primer tratado, que Costa Rica tiene el derecho de libre navegación en el río San Juan para fines comerciales, incluyendo turismo. Las acusaciones entre sus presidentes, Laura Chinchilla por Costa Rica y Daniel Ortega por Nicaragua, han subido de tono en estas semanas. En principio, San José denuncia que Managua mantiene un constante patrullaje de efectivos militares, de haber incursionado en su territorio, de hacer un daño ambiental y de intentar desviar el río donde ambos tienen injerencia. Por su parte, Managua se defiende al asegurar que tiene todo el derecho de vigilar con militares su territorio debido al constante uso de este lugar por el narcotráfico, que es necesario el dragado y limpieza del río debido a la necesidad de surtir los canales internos para mejorar la navegación en la isla Calero. El patrullaje de militares nicaragüenses armados es muy criticado por Costa Rica, ya que ellos no cuentan con una fuerza militar desde 1948. Sin embargo, esta función la ocupan las fuerzas de seguridad públicas. A su vez, Nicaragua les regresa la acusación por el patrullaje en conjunto con Estados Unidos, en el cual naves estadounidenses llegan a puertos costarricenses. A pesar de estos conflictos, sale a la luz la sombra de intolerancia que se vive desde hace décadas. Costa Rica ha tenido un avance económico mayor, lo que hace que muchos nicaragüenses migren a ese país. Costa Rica pidió ayuda a la Organización de Estados Americanos, por lo que el secretario general José Miguel Insulza instó a las partes a dialogar, lo que se intentó en una llamada telefónica entre los primeros mandatarios. Sin embargo, lejos de alejar el conflicto, este creció, por lo que ahora será presentado ante la Corte Internacional de Justicia entre el 11 y el 13 de enero de 2011.